Java Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Aquí está su servidor, Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, sirviendo en Java Ministerios, una congregación judío-mesiánica nazarena, ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Nuevamente es un gusto en verdad estar aquí con ustedes, delante de ustedes, nuevamente con sabiduría que viene de lo alto, con encargos que el Eterno ha hecho para que venga ante ustedes y les comparta lo que Él ha dispuesto que así sea. Y bueno, Java Ministerios como una congregación, vaya, que está enfocada en el Evangelio, ¿sí? Enfocada en Mashiach, pero desde las sendas antiguas, por tomar una expresión que viene dentro de la misma escritura, es decir, desde la Torá, desde esos primeros 5 libros que están ahí y que a través de los cuales el Eterno nos hace llegar su voluntad, ¿sí? Es en ellos en los que esencialmente se expresa su voluntad. Yeshua nos lleva hacia Torah en sus evangelios, ¿sí? Y los evangelios están nutridos, están impregnados fuertemente de Torah. Estamos precisamente en el ánimo de ganar esa comprensión, de traer esa comprensión hacia ustedes, público oyente, público vidente, para que logren tener esa confianza, esa certidumbre que les anime a caminar en esta dimensión material como hijos del Eterno, como hijos de Yahweh y como discípulos de Mashiach, y aún más como verdaderos discípulos de Mashiach. Ese es el ánimo que mueve a Java Ministerios, y Java Ministerios está llamada precisamente a traer estas revelaciones, estas verdades profundas que el Eterno dispone para nosotros los creyentes, para nosotros los discípulos de Mashiach, y sobre todo cuando nuestra aspiración es hacer verdaderos discípulos, es aparecernos cada vez más a nuestro amado Maestro, a nuestro amado Salvador. Ese es el ánimo que nos mueve, ese es el ánimo que tenemos. Y bueno, aquí encontrarás precisamente todos esos elementos que te den esa certidumbre con la que tú puedas transitar, peregrinar en este mundo, ¿sí? Directito hacia la promesa de vida eterna que nos hace Mashiach. No sin antes se cumpla también la promesa en tu vida de tener 100 veces más por lo que dejas fuera de tu corazón, lo sacas de tu corazón, sacas la idolatría que hay en tu corazón por terrenos, trabajo, casa, dinero. Y aunque te suene un poquito fuerte,
¿sí? Y hasta quizás ilógico o contradictorio, esposo, esposa, hijos, padre, madre, etcétera, ¿sí? Yeshua en ese sentido habló muy fuerte, ¿sí? Cuando le dijeron las entes, oye, allá afuera está tu madre y tus hermanos, y él respondió que su padre, su madre, sus hermanos, sus amigos, etcétera, eran los que hacían la voluntad de su padre. Y eran sus discípulos los que estaban frente a él. En ese sentido, ahí está de fondo lo que te estoy diciendo. ¿Qué es lo que está señalando Mashiach? Que dejemos fuera de nuestro corazón todo lo que no corresponde estar ahí. ¿Por qué? Porque el único que debe de ocupar nuestro corazón, y está escrito, no te lo estoy, no me lo estoy sacando de la manga, ¿sí? El único que debe estar en nuestro corazón llenándolo por completo es nuestro Padre eterno, ¿sí? Él es el único que debe de estar en nosotros, nadie más, ni ninguna otra cosa más que solo Él, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, hoy nuevamente vienen estas perlas de sabiduría, ¿sí? Que el Eterno eh, anhela que tengan ustedes, que tengamos todos quienes estamos en ese proceso de perfeccionamiento, que se muestra en la figura de Mashiach. Él es nuestra referencia, Él es nuestro parámetro, Él es nuestro patrón a seguir. Y aún más, cuando dijo Él, sean perfectos como lo es el Padre eterno que está en los cielos, ¿sí? Entonces, esa es la aspiración. Y por eso es que nosotros necesitamos entender cada uno de estos aspectos que el Eterno envía. Insisto, mi hermano, en tu corazón debe de estar solo tu corazón, solo el Eterno en tu corazón. Lo dice el Shema, Shema Israel, el Eterno que es nuestro Dios, el Eterno uno es. Y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Fíjense en qué término lo está poniendo. ¿Sí? Amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón. ¿Sí? Entonces, mi hermano, esa es la dimensión en la cual nosotros necesitamos estar ubicados, debemos estar ubicados, porque en ello también radica el que podamos ejercer el poder del cual te he venido hablando, sobre todo en estos últimos 3 programas, ¿sí? Los últimos 3 programas anteriores te he hablado del poder y lo he hecho a lo largo a lo largo de cada uno de los programas. Y te invito, mi hermano, te invito a mi hermana a que suspendas tu racionalidad, que no dejes que te invada el espíritu de Grecia, ¿sí? No, suspéndelo. Eso es, el espíritu de Grecia sostiene al mundo, ¿sí? Suspéndelo y recibe. Y ya después, puedes tú preguntar, puedes tú cuestionar lo que vas a escuchar. Y sí te sugiero que anotes por ahí, en una servilleta, en un cuaderno, en una hoja de máquina, ¿sí? Todas tus inquietudes. Todo aquello que de pronto cuando tú estás oyéndolo de mi boca te causa algún sobresalto, alguna cosquilla, alguna comezón, es decir, aquello que te inquieta, ¿sí? Entonces, mi hermano, prepárate también con tu bebida refrescante. Si estás en Ciudad Victoria, pues estamos en una temperatura algo calurosa, con nubes que anuncian lluvia. Así lo ha hecho en los días pasados y bueno, al menos no en el lugar desde donde estoy transmitiendo, ¿sí? No ha caído lluvia, aunque las nubes de pronto se ponen encima, ¿sí? Entonces, dispongámonos para disfrutar de esto que el Eterno nos envía en este día. Y bueno, también te quiero
decir, mi hermano, mi hermana, que en este mundo tan turbulento que estamos viviendo, eh, todo lo que el Eterno envía a través de Java Ministerios es algo muy, muy bueno para que tú logres sortear, para que tú logres sobrellevar, para que logres vivir en victoria todas las vicisitudes que implican los tiempos actuales. ¿Sí? Y te reitero la metáfora, mi hermano, te reitero esa metáfora tan reciente y que no se va de mi mente porque el Eterno no lo permite, ¿sí? Acerca de la emuná, de la tefilá y la teshuvá, ¿sí? La emuná, que es la fe plena, la fe completa, ¿sí? Esa es la que te permite precisamente sortear todo lo que vives tú cotidianamente. Y la emuná, la fe plena, ¿sí? No la certeza de lo que se espera, ¿sí? Y la convicción de lo que no se ve, vaya, sí, no. Eso sí es parte de la emuná, sí, pero cuando te quedas solamente en eso, fíjate lo que da lugar eso, sí, a que se den esas doctrinas donde dicen, es que toda la culpa la tiene el Satán, es que el Satán vino a robar, matar y destruir, sí, pero hay tantos ejemplos en la escritura donde dicen que el Satán no puede ejercer acción alguna en contra nuestra si es que no está autorizado por el Eterno. ¿Sí? El caso de Job, el caso de Acab, ¿sí? Del rey Shaul también, en fin, o sea, hay varios ejemplos ahí, ¿sí? Que desdicen esta doctrina, ¿sí? En cambio, el Satán tiene derecho legal para robarte, para matarte, para destruirte, para robarte tus bendiciones, ¿sí? Para matarte espiritualmente, ¿sí? Para robarte eh, el, el simple hecho de ser candidato para vida eterna, el ser garante meritorio para vida eterna. ¿Sabes cómo es que ocurre eso? Cuando abrimos una puerta. Y esta es una metáfora que si lo decimos coloquialmente es cuando metemos la pata respecto de la voluntad del Eterno, ¿sí? Es cuando nos equivocamos, es cuando caemos en transgresión, en desobediencia, cuando caemos en pecado, cuando erramos por completo, vaya así, respecto de la voluntad del Eterno. Recuerda que para ti, para mí, vivimos en un país que tiene una constitución, pero la constitución que gobierna nuestras vidas no es la de nuestro país. Es ese marco moral, ese marco ético, sí, que prevalece en el reino del Eterno y nos lleva a vivir en este mundo, sí, apegados a la voluntad del Eterno, sí. Y bueno, también aquí, mi hermano, mi hermana, tú vas a recibir instrucción, vas a recibir enseñanzas que te llevan a que tus convicciones se fortalezcan, a que tengas nuevas convicciones, y las convicciones son lo que nos permiten movernos, ¿sí? La fe, sí, la fe implica un componente mental que es creer, pero hay un componente de acción, ¿sí? Que es el confiar, ¿sí? La fe, de acuerdo como lo expresa Mashiach en el Nuevo Testamento, ¿sí? Es creer y confiar. Porque creo, acciono, ¿sí? Porque creo, tengo el ánimo para accionar. Eso es de lo que habla Mashiach. Ya vendrá la enseñanza respecto de eso, mi hermano. Entonces, aquí también te vas a convertir en un guerrero espiritual. El Eterno te ha dado capacidades, dones, talentos. Mashiach también te los dio. Mashiach te dio poder. Mashiach te dio autoridad. El Espíritu del Eterno, el Espíritu de Elohim también te invistió de poder. Bueno, pues entonces hay que ejercerlo. Y aquí encontrarás esos elementos de certidumbre que te permiten precisamente ejercer ese poder y esa autoridad del cual has sido investido. ¿Sí? Y bueno, aquí hemos visto cómo el tema del poder
tiene que ver con que la última parte de que nos enseña Mashiach, ahí en Mashiach, en el Padre Nuestro, nos enseña la última parte que primero nos dice, mira, déjame te lo planteo desde el mismo Padre Nuestro. Dice, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y tuyo la gloria, ¿sí? Por los siglos de los siglos. Amén, ¿sí? Así dice Mashiach. Entonces, el ejercicio del poder tiene que ver con el reino del Eterno, con el reino de Yahweh, con Mashiach mismo, ¿sí? Que trajo el reino a nuestras vidas, con él vino el reino a nuestras vidas, ¿sí? El reino está entre ustedes, lo dice Mashiach, él estaba entre los aquellos a los que les hablaba. Entonces se trata de su reino. Él dijo, busquen el reino de Dios, el reino de Elohim, el reino de mi Padre y su justicia, y habrá añadidura, ¿sí? Entonces a nosotros nos corresponde buscar a quien nos da la añadidura, no la añadidura en sí mismo, ¿sí? Y bueno, también el poder no es, lo tenemos, ¿sí? Pero es por medio del poder de Mashiach, porque Él nos dio la llave para poder ejercerlo. ¿Cuál es? Su nombre. Su nombre, con ciertas condiciones que es necesario se cumplan para poder ejercerlo, ¿sí? Una de ellas, que el poder tiene que estar ejercido de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Eterno, del Padre de nuestro Mashiach, ¿sí? Tiene que ejercerse en ese contexto, ¿sí? Porque si no, entonces vamos a hacer cada barbaridad como ocurre en no pocas congregaciones, ¿sí? En los que finalmente deriva muchas de las veces en hacer feligresía para tener un mayor ingreso, ¿sí? Y es por eso que tenemos pastores que son ricos, millonarios, pero sus congregaciones, sus congregantes, no reflejan esa misma riqueza, ¿sí? Entonces, tiene que ver con todo esto. Y bueno, Mashiach también es muy claro respecto de que si no lo ejerces de acuerdo a la ley, o sea, de acuerdo a la Torah, recuerda lo que te he dicho, Torah. Torah significa esencialmente instrucción, ¿sí? Y en el griego fue traducido como ley, ¿sí? No se le dio el sentido de instrucción, ¿sí? Como debió haber sido. Son las limitantes del idioma, las limitantes del lenguaje. De un idioma a otro es difícil poder reflejar la profundidad y la amplitud de los conceptos, de los términos que se utilizan en otro idioma, ¿sí? Y bueno, eso derivó, por ejemplo, en la doctrina de la gracia, que pues dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿sí? Y es cierto, estamos bajo la gracia, ¿sí? Bajo los favores inmerecidos, que aun a pesar de que somos pecadores, en misericordia el Eterno nos los brinda, y por Mashiach, por el sacrificio de Mashiach, ¿sí? Pero te lo he dicho y te lo reitero nuevamente, ¿qué hacer con Apocalipsis 14:12? Donde dice que quienes guardan los mandamientos del Eterno son los que estarán librando la batalla, son los que estarán frente a Yahweh, frente a Yeshua, ¿sí? ¿Qué hacer con ese versículo? ¿Cómo encaja con la doctrina de la gracia? Se me hace que más bien se desencaja la doctrina de la gracia, pero en fin, hasta ahorita no he encontrado alguien que siga la doctrina de la gracia, que me logre explicar dentro de ese contexto este versículo que te refiero. Y por último, que estamos viendo este tema, el subtema, perdón, todo tiene que ver, todo el ejercicio del poder es para la gloria de nuestro Padre Eterno. Y lo glorificamos a través de su Hijo, ¿sí? Porque también a Él le fue dada la gloria, ¿sí? A Él le fue dada la exaltación, le fue dada la honra, ¿sí? El reconocimiento del Eterno. Cuando el Eterno dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia,
Es lo que está haciendo justamente, darle la gloria, la honra, el reconocimiento de hijo, en fin, ¿sí? Y bueno, pues hoy trataríamos de cerrar con este tema, ¿sí? Y recuerda, todo esto es, todo lo que hacemos como creyentes, todo nuestro ejercicio del poder, toda nuestra vida en esta dimensión material es para la honra y para la gloria de Yahweh a través de su Hijo Mashiach. ¿Sí? El Hijo glorifica al Padre y el Padre se glorifica en el Hijo, su Hijo amado en quien Él tiene complacencia. Y bien, te llevo ahora a que veamos Primera de Pedro 4, 10, 11 para entender, ir entendiendo más a profundidad todo esto. Dice lo siguiente: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Elohim. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Elohim, que Yahweh da, para que en todo sea glorificado, fíjate lo que te decía, sea glorificado por Yeshua HaMashiach, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate lo que está aquí. Vamos a ver algunas palabras claves para entender esto. ¿Sí? Primero, el don que se recibe, cualquier don que tú has recibido, cualquier don que tú tengas, ¿sí? Dice, ministrelo. ¿Sabes? La palabra griega que está aquí detrás de esta palabra española, que es ministrelo, es diaconeo. Y tiene que ver con diácono, ¿sí? Y diácono es aquel que sirve, aquel que es siervo, aquel que asiste o que es asistente, ¿sí? Aquel que atiende, aquel que ministra, ¿sí? Esto es la palabra que está ahí, por eso, según dice, cada uno según el don que ha recibido, ¿sí? Siendo siervo, siendo asistente, atendiendo, ¿sí? A los otros como buenos administradores, ¿sí? Aquí también administradores tiene que ver, sí, específicamente con aquel que gobierna su casa, que administra su casa, sí, etcétera, dice. Como buenos administradores, ojo, porque dice buenos administradores. Buenos administradores. La expresión, así como está, tiene un peso importante. Habla de buenos administradores, de la multiforme gracia de Dios. O sea, a nosotros como diáconos, como servidores, como siervos del Eterno, ¿sí? Nos toca ministrar a otros según el don que hemos recibido, que tenemos, ¿sí? Y como también como buenos administradores de esa gracia que Elohim nos da, que Yeshua deposita en nosotros. Dice, si alguno habla conforme a las palabras de Elohim, de Yahweh, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Elohim da, para que en todo sea Elohim glorificado por Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Date cuenta, por eso te digo que todo el ejercicio del poder dice, ministre conforme al poder, ministre conforme al poder. O sea, si ministrar quiere decir ser diácono, entonces, sé diácono, sirve, asiste, atiende a otros conforme al poder que Elohim te ha dado. ¿Para qué? Para que en todo, en todo, en todo, sea glorificado el Eterno por Yeshua HaMashiach. Porque nosotros ejercemos ese poder en el nombre de Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Entonces,
Mi hermano, cuando tú estudies este pasaje, por lo que te estoy diciendo, recuerda, palabra clave, ministradores, diáconos, administradores, buenos administradores, ¿sí? Ese poder que ha venido por el Espíritu de Elohim, ese poder que nos ha dado Mashiach, ¿sí? Esa autoridad que nos ha dado Mashiach. Y mira, hay no pocos casos, ¿sí? De personas, por ejemplo, que aspiran a ser pastores. Esto tiene que ver con los dones, ¿sí? Y con ese poder que se te da. Porque mira, cuando el Eterno te da un ministerio, cuando te hace un llamado a ejercer tu vida en una tarea amplia, ¿sí? Te le da un propósito a esa tarea. Y ambos se concretan en un ministerio. A ese ministerio le es inherente, aparte de todas las condiciones necesarias para poder realizarlo, de toda índole material, emocional, afectiva, etcétera, hay también un poder añadido, ¿sí? Y bueno, en ese sentido hay personas que aspiran a ser pastores, pero no tienen el llamado pastoral. Y por ejemplo, cuando no tienen el llamado pastoral, todas las vicisitudes que se viven al estar frente a un grupo de personas como congregantes, como miembros de una congregación, muchas veces quienes tienen esta condición de que no son llamados al ejercicio pastoral, simplemente terminan por desistir y no pocas veces de hacer las cosas como el Eterno no quiere que se hagan, ¿sí? Hay otros casos, por ejemplo, de personas que aspiran a ser liberadores, a hacer liberación, pero tampoco tienen el llamado. Por consiguiente, ¿sabes qué? No tienen ese poder para hacer liberación, ¿sí? ¿Te acuerdas de aquellos judíos que andaban por ahí queriendo también ejercer el poder, ¿sí? En el nombre del Dios que predicaba Pablo, ¿qué les pasó? ¿Sí? Es algo semejante con lo que ocurrió. Ellos no tenían ese llamado, ¿sí? Entonces, también hay el caso contrario, personas que fueron llamados a ser pastores, a ser obispos, maestros, etcétera, ¿sí? Y cada uno tiene una comisión, un encargo, una unción específica, ¿sí? O sea, la unción quiere decir la tarea que tú vas a desarrollar. Unción a la cual le es inherente un poder. En el cristianismo, ¿sí? Se ha asociado unción únicamente con el poder. Y se han generado expresiones, por ejemplo, tomadas de la misma escritura, no toques al ungido, ¿sí? Todos tenemos unción, todos tenemos una tarea que desarrollar y un poder inherente a ello. ¿No lo sabías? ¿No lo sabías en estos términos que te lo estoy diciendo? Bueno, pues entonces aquí está, aquí tienes una primera revelación para ti, ¿sí? ¿Para qué? Para que ejerzas ese poder en ti mismo. Porque dice Yeshua también que debemos dar testimonio en Jerusalén, en Jerusalén y en todo el mundo. O sea, en todos los lugares donde tú estás debes de transpirar esa unción, ¿sí? Ese testimonio de vida. No es el bla bla, vaya, sí, claro. Hay elocuencia, hay quien tiene el don de la elocuencia, ¿sí? Y si le asocias el don del histrionismo, pues imagínate, o sea, va a ser muy exitoso. Pero eso no quiere decir que tenga ese llamado, ¿sí? En el mundo también podemos creer. De hecho, cuando habla Mashiach de no sean hipócritas, un poco refiere a eso que te estoy llamando, nada más que la palabra hipócrita en nuestro contexto actual tiene una implicación completamente negativa, ¿sí? En el griego, en el tiempo de Yeshua, tenía una significación no cargada hacia el lado negativo, porque habla, por ejemplo, un hipócrita es quien es un actor, ¿sí? Él es un hipócrita, o sea, desempeña un rol que no es él está actuando, vaya, ¿sí? Entonces, así hay personas que tienen el don del histrionismo y con la elocuencia que les caracteriza, pues lógicamente que van a arrastrar mucha gente. Entonces, si tú quieres irrumpir en un terreno en el cual Elohim no te puso, vas a tener problemas.
Y las revelaciones que Elohim tiene para ti simplemente no llegarán porque no es donde quiere que estés trabajando, ¿sí? No te quiere en esa área, ¿sí? Para que trabajes para Él, te quiere en otra. Recuerdo por ahí el caso de una persona que estudió el conservatorio, porque él quería servirle en la alabanza. Pero el Eterno simplemente no lo quería ahí. Y no, en un primer momento, no pudo ejercer ese talento que tenía, ¿sí? ¿Por qué? Porque no era. Después se dio el gusto, sí, de entrar y alabar, pero ya no como la tarea esencial. El Eterno le dio otra tarea, como hay también aquel que es llamado a ser alabador, a ser levita, ¿sí? Y resulta que se desvía hacia el mundo. Bueno, el Eterno lo trae a fuerza, a que ejerza ese llamado, ese propósito que tiene su vida a través del ministerio de la alabanza. Y así como esto puede haber otros más, vaya, ¿sí? Entonces, todo lo que hagamos, mi hermano, en nuestra administración con el don que el Eterno nos ha dado, es para que en todo sea Elohim glorificado. O sea, nuestro servicio a Yahweh tiene que glorificarle a Él. Tenemos que dar ese testimonio de vida, de que Yeshua está en nosotros, de que su Padre y su Espíritu está en nosotros, que el Espíritu de Elohim, que fue enviado por Yeshua, sí, está con nosotros, guía nuestras vidas, sí. Entonces, mi hermano, todo esto se trata de su reino, por medio de su poder y para su gloria. Todo lo que existe, todo lo que hay, es acerca de su reino, por medio de su poder y para su gloria. Es decir, de Él, por Él y para Él. Todo, todo se trata de Elohim. ¿Sí? Recuerda el mismo Yeshua. Yeshua lo dijo, o sea, él fue tan humilde. El ejemplo de humildad lo tenemos en él. Él jamás tomó para sí la gloria, ¿sí? ¿Qué dijo cuando le dijeron, bueno, solo hay uno, y es mi Padre que está en los cielos? ¿Te imaginas que eso lo dijera aquel que no tuvo pecado? ¿Sí? Aquel que se ajustó a la voluntad del Eterno. O sea, es cosa hermosa, cosa maravillosa, cosa preciosa, mi hermano, ¿sí? El rey Saulo nos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Esto lo dice en Romanos 11:36, porque de Él y por Él, para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué es lo que trata de enseñarnos el Rab Saulo? Él, fíjate, como maestro de Torah, ¿qué nos trata de enseñar? Recuerda que Saulo, antes de predicar el Evangelio, él perseguía a los judíos convertidos al cristianismo, convertidos a ser seguidores de Mashiach, ¿sí? Él los perseguía, él los asesinaba, vaya, ¿sí? Esa era la convicción que él tenía, ¿sí? Cuando es convertido, ¿sí? Por lo que ya sabes que ocurrió, que fue enceguecido, etcétera, ¿sí? Bueno, llega a este punto de convicción que tú estás escuchando en este pasaje de Romanos 11:36, ¿sí? Y lo que nos enseña aquí el Rab Saulo, que el reino es de Él y que por Él, por su poder, ese reino funciona. ¿Y sabes qué? Tú eres parte de ese reino, ¿sí? Pero es para Él, es para su gloria. Por eso Yeshua termina con esa frase, el Padre Nuestro, porque se trata de Él. Se trata de que es por medio de su poder y para su gloria. No lo olvides, mi hermano.
no lo olvides, es necesario, es conveniente que tengas en cuenta esto, ¿sí? Porque el mismo Eterno lo dice cuando señala la Escritura que abomina al de ojos altivos, abomina al orgulloso, ¿sí? Es decir, no lo quiere delante de él. Quiere más bien al que es contrario a lo que te estoy describiendo, al humilde. Y lo que te estoy expresando aquí, que reconozcas, que recuerdes, que tengas en cuenta, que no olvides que todo es para su gloria, es invitándote a que tengas esa relación de humildad, ¿sí? El Rav Shaul también en Romanos 11, 33, 35 nos dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Sí? ¿Qué te está diciendo el Rav Shaul? O sea, tú no le puedes, o sea, ¿qué le vas a dar a Dios? Tu corazón, tu alabanza, y aún así es de Él, todo es de Él, ¿sí? Entonces necesitamos no olvidar todo esto. Mi hermano, cuando tú empiezas a asumir esto que te estoy diciendo, tu relación con el Eterno cambia gradualmente. No es de la noche a la mañana, porque deshacerte de tu corazón, de la idolatría, es algo que es bastante complicado. Y curiosamente, cuando tú empiezas a establecer esa relación con el Eterno, tus relaciones en el entorno cambian también, ¿sí? Drásticamente, ¿sí? Si antes había confrontación, ahora comprendes, toleras y evitas, ¿sí? Aceptas y ves con amor y con misericordia aquel que trata de agredirte, aquel que trata de lastimarte, y tu corazón perdona instantáneamente, no se queda con el lastre de la falta del perdón. Y luego todavía nos regala el Shabbat, la consagración del Shabbat, donde parte de la ceremonia de consagración implica la petición de perdón y del otorgamiento del perdón. O sea, no tienes que esperar mucho tiempo para que tu corazón quede limpio, ¿sí? Quede limpio como lo pide la Escritura, con corazón limpio. Y es la manera en que tú puedes servirle. Y reconoces que no es para ti, que tú eres simplemente y grandemente un siervo de Él, ¿sí? Y mira, de lo que dice, de lo que habla aquí el Resaulo, a lo que está refiriendo, y con esto te doy otro elemento, para que tengas certidumbre de lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Eso es un criterio de veracidad, ¿eh? El Rav Shaul lo toma de un pasaje que está en la Tanaj, es decir, en la Biblia judía o en el Antiguo Testamento, como tú le quieras llamar, eh, en el contexto de un lenguaje flojo, impreciso, donde no vamos a hablar precisión. Bueno, entonces por eso te hablo en estos términos, ¿sí? Él lo toma de Job, entre otras partes, vaya, de Job 38:1-7. De ahí está tomando este pasaje, ¿sí? Dice: entonces respondió el Eterno a Job, desde la tempestad, y dijo: ¿quién es este que oscurece el buen consejo con palabras sin conocimiento? Ciña ahora como un varón tus caderas. Te preguntaré y tú me harás saber tu respuesta. ¿Dónde estabas cuando yo fundamenté la tierra? Refiéreme si has conocido entendimiento. ¿Quién ha colocado sus medidas? ¿Si las conoces? ¿O quién extendió sobre ella el cordel para medir? O sea, aquí de lo que habla
a la medida de la circunferencia de la Tierra. Está hablando de algo para nosotros enorme, dada la pequeñez que somos, vaya, ¿sí? ¿Sobre qué fueron introducidas sus bases y quién arrojó su piedra angular? Cuando cantaron al unísono las estrellas del amanecer y exclamaron alabanza todos los ángeles. Esto es donde está basándose el Rab Shaulo para hablarnos de que no, no tenemos por qué tener soberbia. No tiene por qué haber orgullo en nosotros. ¿Sí? La historia de Job deja ver cómo el Eterno desea una relación de humildad en la que nuestra soberbia no nos lleve a creer que es por nuestro poder que tenemos una determinada situación de vida, sino que todo lo que existe es por su poder. ¿Sí? Es por su poder. Entonces, todo lo que hagamos será para su reino, con su poder, y es para su gloria, mi hermano. Haz de cuenta que el Eterno te dice: todo lo que hagas para mí, para mi reino, lo harás por medio del poder que yo te otorgo. Y lo que obtengas como resultado de ello es para mi gloria. Mira, con ello podemos atisbar el por qué Yeshua enfatizó en su evangelio el tema del reino. Podemos verlo, si podemos adentrarnos un poquito en ese tema. Ya vendrán otras preciosas enseñanzas donde vas a entender a profundidad lo que te estoy diciendo. Mi hermano, ¿quieres tu oración contestada? Si tienes necesidades, tienes anhelos, expectativas acerca de algo o de alguien, pide conforme a su voluntad. Cree que vas a recibirlo por medio de su poder. No dudes en tu corazón. Y la salvación, la respuesta, ¿sí?, te vendrá. Y cuando te venga esa respuesta, ¿sabes qué? Glorifícalo. Solo a Él. Y con ello también Yeshua está siendo glorificado. Será honrado. Será reconocido, pues, su discípulo, o sea, tú, porque estás haciendo lo que tu maestro te ha enseñado. Y si haces esto, tu oración será contestada, sin duda alguna. Si oramos acorde a su reino, si oramos acorde a su reino, a su voluntad, mi hermano, a su voluntad, mi hermana, y lo hacemos para su gloria, entonces, ¿sabes qué? Su poder estará en nosotros, ¿sí? Porque Él se complace en los humildes, ¿sí? Él se complace en aquellos que hacen la voluntad de Él, aquellos que hacen la voluntad de Mashiach. Y la promesa es que tanto Mashiach como nuestro Padre Eterno vendrán y harán morada en nosotros, ¿sí? Entiéndelo esto, mi hermano, es importante que lo entiendas porque tiene que ver con el poder del cual has sido investido. No lo olvides. Cuando oramos al Padre por medio del nombre de Yeshua, con fe y en el Espíritu, entonces, mi hermano, no olvides que cuando nuestra oración sea contestada, cuando llegue el día de nuestra salvación, nuestra victoria, recordemos que la gloria y la honra son de aquel que nos da el poder a través de su Hijo amado. No es nuestra. Nosotros, ¿sabes qué? Fuimos en todo caso canales de su poder para que ocurriera el milagro, ¿sí? Por eso el Rab Shaulo nos dice también: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Te das cuenta? Nuestra fortaleza radica precisamente en el fortalecimiento de Él, en que nosotros estemos sustentados en la fortaleza que Él nos da. Y eso implica emuná, ¿sí? Implica que podríamos hacer milagros, sí, podemos hacerlo porque estamos llamados a eso también. Vamos a hacer cosas mayores, dijo Yeshua.
Pero tiene que ser de acuerdo a la voluntad del Eterno. Tiene que ser para su gloria. Tiene que ser en su poder. Tiene que ser en y para su reino. Tenemos la tarea, mi hermano, de expandir, de extender su reino a través del llamado, propósito y ministerio que Él tiene para nuestras vidas. Entonces, mi hermano, para que nuestra oración sea contestada, necesitamos seguir las instrucciones de Yeshua. ¿Y cuáles son las instrucciones de Yeshua? Venga a nosotros tu reino, que venga tu gobierno, mi vida. Es lo que nos está diciendo Yeshua. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos, reconocemos el lugar de su morada. Santificado sea tu nombre, ¿sí? Honrado, glorificado, puro sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga tu gobierno. Venga la constitución de tu reino, la constitución política de tu reino a mi vida. Y hágase tu voluntad. Me anulo, lo que estoy diciendo ahí, me anulo por completo, anulo mi voluntad para que tu voluntad se haga en mi vida. Tu voluntad es mi voluntad, lo que le estamos diciendo ahí, ¿sí? Y porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Es decir, todo lo que pidamos, mi hermano, mi hermana, debe estar contemplado en su voluntad para que nos sea concedido. Esto no lo olvides porque es un principio fundamental de la oración. Mashiach lo enseñó. Lo veremos como quiera más adelante. Y lo haremos, ¿sabes qué? Precisamente pidiendo en el nombre de Yeshua. ¿Sí? Y de acuerdo, como lo expresa también el mismo Nuevo Testamento, creyendo que se recibirá, no dudando en nuestro corazón, y nos será dado, nos será hecho para glorificar al Padre y para glorificar al Hijo. Al Padre en el Hijo. ¿Sí? Mi hermano, entonces, esta es la manera en que nosotros como creyentes ejercemos el poder. No es en la soberbia, no es queriendo hacerle manita de puerco al Eterno. Sí, no. En el próximo programa, en el próximo tema, te voy a hablar de hacer la manita de puerco al Eterno, ¿sí? Por lo pronto, quédate con esta idea. O sea, no es forzar al Padre, sino el Padre hace su voluntad, ¿sí? Y bueno, pues nos supervisa con principios espirituales. Si alguien cree que por él es el poder, simplemente va a ser llevado por donde quiere ir. Y sí, le va a dar situaciones donde va a ejercer poder. Pero cuando vaya ante Mashiach, quizás le vaya a decir, quítate, quítate, tú que caminas, tú que caminaste fuera de la Torá. Hacedor de maldad le llama a él, ¿sí? Entonces, ¿para qué exponernos, mi hermano? ¿Sí? Es necesario entender todo esto que te estoy señalando, ¿sí? En nuestra oración, en nuestro rezo, en nuestra plegaria, es fundamental que tengamos esta actitud ante el trono de gloria. Es necesario estar a los pies del Eterno y a los pies de Mashiach, ¿sí? Para que en humildad hagamos nuestras peticiones, ¿sí? Y esto reclama emuná, es decir, fe plena. Recuerda, mi hermano, recuerda que la fe plena habla de que todo lo que ocurre en tu vida es voluntad del Eterno. Y de que todo es para bien. El Rashab lo dijo, que todo lo que le acontece al creyente es para bien. Él está expresando precisamente un componente de la emuná, ¿sí? Todo es para bien. La bendición te da una palmadita para decirte, adelante, vas bien, vas de acuerdo a mi voluntad, ¿sí? Y serás llevado a donde quieres ir. Si quieres más bendición, tendrás más bendición por la vía de la obediencia, ¿sí? La obediencia, recuerda, trae bendición, pero también es voluntad del Eterno. Lo contrario
la aflicción. Pero aquí te subrayo, no porque lo quiera, no, sino porque es necesario en su misericordia. A eso se le llama justa misericordia. La aflicción que ha llegado a tu vida no es más que una expresión de la justa misericordia del Eterno, y la usa como un recurso para que tú te des cuenta de que estás transgrediendo su voluntad, y que se significa como una oportunidad para que tú recapacites, para que tú reacciones, ¿sí? Para que caigas en la conciencia de que la estás regando, mi hermano, ¿sí? Y que bueno, entonces ante ello, al darte cuenta, ¿qué es lo que sigue? Hacer teshuvah, hacer lo que nos enfatizó tanto Mashiach, arrepentimiento, ¿sí? De hecho, es parte de la tarea que tenemos para ir a las naciones, ¿sí? Ir a predicar el evangelio del reino, ir a predicar el arrepentimiento, ir a predicar el perdón de pecados, ir a bautizar en el nombre del Padre, en el nombre de Mashiach y en el nombre del Espíritu de Elohim, ¿sí? Mi hermano, entonces tenemos tarea importante a realizar, ¿sí? Y bueno, aprovecho para saludar a todos aquellos que están ahorita conectados a la transmisión. Mi hermano Román García, mi hermana Cristia Perales, Socorro Hernández, mi hermana Ninfa Maldonado, mi hermano Héctor, mi hermano Fer, aquí estamos echándole ganas, nuestro Roé. Hermanita Gladys, un saludo hasta Colombia. Qué gusto, hermanita, que esté también conectada. Sí. Y así también para todos aquellos que no alcanzo a ver, pero que indudablemente están conectados. La limitante, bueno, de las tecnologías a veces no es tan amplia como para poder, en este caso, ver a todos los que están conectados. Sí, un gusto poder estar delante de ustedes, mis hermanos, cerrando este tema, la oración de poder. Sí, y bueno, pues llegamos al final de este tema, mi hermano, mi hermana. Sí, y recuerda, mi hermano, si estás en aflicción, sí, si estás en aflicción, vívelo con emuná, vívelo con esa barca que te permite ir sobre esa aflicción, aun cuando el mar es turbulento, ¿sí? Aun cuando de pronto parece que tu barca quiere hundirse por la misma fuerza del viento, por la misma fuerza del agua, ¿sí? De las olas que se levantan alrededor de esa emuná, de esa barca, ¿sí? Recuerda que tú puedes mover las velas de esa barca, ¿sí? El viento es necesario para poder moverlas. El viento viene de tu boca. El viento se expresa a través de tu tefila, de tu oración, mi hermano. Ese es lo que le da fuerza a tu emuná. Recuerda que en la oración es donde se ejerce nuestra fe, es donde burbujea nuestra fe, es donde se fortalece, crece, se consolida nuestra fe, ¿sí? Es donde se ejerce el poder. Y tu barca es guiada con un timón que se llama emuná, ¿sí? Perdón, un timón que se llama teshuvah. Emuná, tefilá y teshuvah. Teshuvah, ¿sí? Corrección de nuestras vidas por la vía del arrepentimiento, ¿sí? El retornar al Creador, a nuestro Padre eterno. El romper con el exilio en el cual incurrimos, en el cual caímos, el cual propiciamos por causa de nuestra dureza de cerviz, por causa de nuestra transgresión, de nuestra desobediencia, ¿sí? Entonces, mi hermano, tienes ante ti ya bastantes herramientas para que tú puedas constituirte en ese guerrero de oración, para que tú puedas también pelear por los tuyos, por tu vida, por los tuyos, protegerlos a los tuyos, ¿sí? Porque a eso hemos sido llamados para que
ejerzamos ese poder en la oración, ¿sí? Mis hermanos, nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes, hermanita Ibisledis Bilbao. Gracias, igualmente. Bendiciones, mi hermanita. Pues bien, hermanitos, que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los proteja, que el Eterno resplandezca su rostro hacia ustedes y les otorgue de su gracia. Que el Eterno eleve su rostro hacia ustedes y les dé algo precioso, algo maravilloso, que permite que nuestra barca se mueva aún en las vicisitudes de un mar turbulento. Su Shalom. Hasta el próximo martes.